La historia de la humanidad se cuenta a través de sus construcciones. Monumentos de piedra y acero que gritan a lo largo de los siglos sobre el poder, la ambición y el genio de sus creadores. Miramos las pirámides y nos preguntamos, ¿cómo lo hicieron? Miramos nuestros rascacielos y celebramos nuestra propia maestría sobre la física y la ingeniería. Pero, ¿y si las construcciones más impresionantes, las más logísticamente complejas y las más proféticamente significativas de la historia, no fueran idea del hombre? Escondido en las páginas de la Biblia, encontramos a un arquitecto silencioso, un diseñador divino que entregó planos detallados para proyectos que, para su época, eran simplemente imposibles. Proyectos que, cuando se analizan hoy, no solo desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua, sino que contienen una sabiduría de ingeniería que sigue dejando a científicos y arquitectos modernos sin palabras. Muchos leen la Biblia como un libro de reglas o de historias espirituales, pero hoy vamos a leerla como un manual de ingeniería, un portafolio de construcciones divinas. ¿Qué pasaría si el Arca de Noé, a menudo descartada como un mito infantil, poseyera proporciones de estabilidad naval que solo fueron redescubiertas milenios después? ¿Y si el Templo de Salomón, construido sin el sonido de martillos, empleara técnicas de construcción que todavía hoy nos intrigan? ¿Y la Torre de Babel? No solo un símbolo de orgullo, sino quizás una hazaña tecnológica que provocó una intervención divina directa. Quédate conmigo en esta investigación arquitectónica, porque vamos a poner tres de las mayores construcciones bíblicas bajo el microscopio de la ciencia y la lógica. Analizaremos los planos, exploraremos las evidencias y descubriremos los secretos de ingeniería que prueban que su diseñador no era de este mundo. Y al final, la mayor de todas las construcciones, una ciudad celestial, descrita con detalles de ingeniería tan precisos que apunta a nuestro destino final. Prepárate para conocer al Dios arquitecto. El mundo ordinario de nuestra era moderna es uno de escepticismo. Vivimos en un tiempo que idolatra la ciencia y la razón. La narrativa estándar es que la humanidad evolucionó lentamente desde herramientas de piedra hasta cohetes espaciales. En este escenario, las historias bíblicas de construcciones grandiosas e intervención divina son frecuentemente tratadas como fábulas. El científico mira la historia del arca y dice, logísticamente imposible. El historiador mira el templo de Salomón y dice, los relatos son exagerados. El arqueólogo mira la Torre de Babel y dice, no hay evidencias concretas. El punto de partida para muchas personas es la duda. La creencia de que nuestros antepasados eran primitivos e incapaces de tales hazañas y que la idea de un diseño divino es una muleta para la ignorancia. Es la misma actitud que tuvo Tomás después de la resurrección. Sus amigos le dijeron, hemos visto al Señor, pero su respuesta se basó en el escepticismo materialista. Si no viera en sus manos la señal de los clavos, de ningún modo creeré. Necesitaba ver para creer. El mundo moderno opera bajo el mismo principio. ¿Alguna vez has sentido tu fe sacudida por el aparente conflicto entre las narrativas de la Biblia y las explicaciones de la ciencia moderna? La llamada a la aventura de la fe, en este caso, es una invitación a mirar más de cerca, a no aceptar el escepticismo superficial, sino a investigar las evidencias contenidas en el propio texto bíblico, como si fuera el plano de un ingeniero. Comencemos con el proyecto de supervivencia más famoso de todos los tiempos. La llamada a Noé fue construir un arca con dimensiones específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Ya vimos que eso da como resultado un barco colosal. Pero el escepticismo pregunta, ¿flotaría y resistiría un tsunami global? La genialidad reside en la proporción 30, 5, 3. En el siglo XIX, el famoso ingeniero naval británico Isambard Kingdom Brunel construyó el SS Great Britain, un barco revolucionario para su época usando proporciones muy similares. En 1993, el Dr. Seon Hong
del Instituto de Investigación de Ingeniería Naval de Corea del Sur, realizó un estudio de viabilidad sobre el Arca de Noé. Su equipo de investigadores concluyó, y cito, que las proporciones del arca son casi perfectas. El estudio confirmó que la estabilidad del barco era tan robusta que podría soportar olas de hasta 30 metros de altura. ¿Su conclusión? El barco bíblico está diseñado con una seguridad que va más allá de lo que exigen los barcos modernos. Hazte un arca de madera de gofer. ¿Qué es la madera de gofer? Nadie lo sabe con certeza, el término solo aparece aquí. Pero la instrucción de cubrirla por dentro y por fuera con brea, alquitrán, es crucial. La brea es un sellador natural, impermeable. Pero la doble aplicación revela un diseño inteligente. La brea externa protege contra el agua. La interna impide que el agua, que inevitablemente se filtra en la madera, la empape y la pudra por dentro, garantizando la integridad estructural durante un largo periodo. Lo más importante, el arca no tenía timón ni velas. No fue diseñada para ir a ninguna parte. Era una barcaza diseñada para flotar y sobrevivir. Su diseño de caja de zapatos la hacía incómoda, pero maximizaba el espacio interior y la estabilidad. Era perfectamente adecuada para su propósito. La pregunta escéptica, ¿cómo navegó Noé? Es la pregunta equivocada. No necesitaba navegar, necesitaba confiar en que el piloto divino lo llevaría a su destino. La ingeniería del arca es una evidencia que silencia al escéptico, apuntando a un conocimiento de hidrodinámica muy adelantado a su tiempo. ¿Te impresionó la ingeniería del arca? Comenta #Ingeniería Divina. La siguiente construcción en nuestro portafolio es quizás la más bella jamás erigida en la tierra, el Templo de Salomón. El plano no fue de Salomón, sino de su padre, David, quien lo recibió, como él mismo dijo, todo esto por escrito, de la mano del Señor sobre mí. Era un proyecto directamente del cielo. La escala era monumental. Salomón usó 30,000 israelitas para extraer madera de cedro del Líbano, otros 80,000 para cortar piedras macizas en las montañas y 70,000 para transportarlas. Las piedras eran enormes, algunas pesando varias toneladas. Estaban totalmente acabadas y talladas en la cantera. Aquí encontramos la primera maravilla de ingeniería. Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Imagina eso, una obra del tamaño de un palacio, y el único sonido era el de las piedras siendo colocadas. Esto requería un nivel de precisión de prefabricación que es difícil de alcanzar incluso hoy. Cada piedra tenía que ser cortada con perfección milimétrica en la cantera, a kilómetros de distancia, para encajar exactamente en su lugar en el gigantesco rompecabezas. Un solo error en una sola piedra comprometería toda la estructura. Esto demuestra un conocimiento de geometría, planificación y logística que desafía nuestra percepción de la Edad de Bronce. El silencio no era solo por reverencia, era la prueba de una precisión sobrehumana. Dentro del atrio del templo se encontraba el Mar de Bronce, un gigantesco depósito de agua de unos 4,5 metros de diámetro, sostenido por 12 bueyes de bronce. Contenía más de 45,000 litros de agua, pesando toneladas. Los sacerdotes lo usaban para la purificación. Mantener esta estructura llena requería un sofisticado sistema hidráulico. Los arqueólogos han descubierto en Jerusalén sistemas de acueductos y sifones que datan de tiempos antiguos, mostrando un conocimiento avanzado de ingeniería hidráulica. El templo no era solo una obra de arte, era una maravilla tecnológica. Nuestra tercera construcción no es un ejemplo de obediencia, sino de rebelión. Sin embargo, su ingeniería pudo haber sido igualmente impresionante: la Torre de Babel. Génesis 11. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. El texto nos da una pista tecnológica crucial.
Versículo 3. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Hasta ese momento, la mayoría de las construcciones eran de piedra o ladrillos de barro secados al sol. La invención del ladrillo cocido fue un salto cuántico. Los ladrillos cocidos son inmensamente más fuertes, más duraderos y resistentes al agua. Usar asfalto como argamasa creaba una estructura aún más sólida. Descubrieron la fórmula para construir más alto y más fuerte que nadie antes que ellos. Pero, ¿por qué esta torre provocó una intervención divina tan directa? La frase «cuya cúspide llegue al cielo» no puede ser solo una metáfora de altura. Muchos eruditos y textos antiguos sugieren que los zigurats de Mesopotamia no eran solo torres, sino que eran vistos como portales, puntos de conexión entre la tierra y el reino celestial. La ambición de Nimrod y de esa generación pudo haber sido más que solo fama. Pudo haber sido un intento de reabrir la conexión con el reino espiritual de una manera profana, buscando el poder de los cielos sin el permiso de Dios. La intervención de Dios, confundiendo las lenguas, no fue un acto de inseguridad, fue un acto de misericordia, impidiendo que la humanidad se sumergiera en un tipo de ocultismo y rebelión tecnológica que podría haberlos destruido a todos. Cruzamos el umbral del escepticismo al examinar el plano divino. Las pruebas son la hidrodinámica, la logística silenciosa, la tecnología del ladrillo. Nuestros aliados son los pocos científicos e investigadores valientes que se atreven a tomar en serio el texto bíblico. La oscuridad es la arrogancia del hombre en Babel, tratando de alcanzar los cielos por sus propias fuerzas. La prueba es la pregunta: ¿confías en la sabiduría del mundo o en la ingeniería de Dios? La recompensa es una fe fortalecida, no ciega, sino informada. El camino de regreso es nuestra confianza renovada en la palabra de Dios, no como un libro de cuentos de hadas, sino como un registro histórico y profético. La resurrección es nuestra percepción de la Biblia, que se levanta de las cenizas del escepticismo. El elixir es el testimonio final. Nuestro Dios no es solo un salvador, Él es un genio de la ingeniería, un maestro constructor, un arquitecto cuyo diseño es siempre perfecto. El arca, el templo, la torre. 3 proyectos, 3 atisbos de la interacción de Dios con la ingeniería humana. El arca fue el proyecto de Dios para la salvación de la humanidad. El templo fue el proyecto de Dios para la habitación entre la humanidad. Y la Torre de Babel fue el proyecto del hombre para la usurpación de la gloria de Dios. Estas construcciones no son solo reliquias del pasado, son tipos y sombras de una realidad espiritual, y apuntan a la mayor de todas las construcciones, el proyecto final del gran arquitecto. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe el plano de la construcción final, la Nueva Jerusalén, y de nuevo, los detalles son de una ingeniería impresionante. Y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Es un cubo perfecto o una pirámide de aproximadamente 2.200 kilómetros de lado, una megaestructura celestial. Sus cimientos son 12 tipos de piedras preciosas. Sus 12 puertas son 12 perlas macizas. Sus calles son de oro puro, transparente como el vidrio. Y el detalle de ingeniería más impresionante, Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La construcción final no necesita un templo, porque el propósito de todas las construcciones anteriores, la morada de Dios con el hombre, será finalmente y perfectamente cumplido. Las construcciones bíblicas dejan a los científicos sin palabras no solo por su ingeniería, sino porque apuntan a una verdad que la ciencia materialista no puede medir. Hay un diseñador, y Él no solo diseñó el universo, Él diseñó un plan de redención y un hogar eterno para nosotros, con especificaciones más gloriosas de lo que podemos imaginar. El escepticismo del mundo se desmorona ante la evidencia de la sabiduría de Dios. Él no es un Dios de caos, sino de orden.
no de mito, sino de propósito meticuloso. La pregunta no es si estas construcciones son posibles, sino si confías en el arquitecto que las diseñó. Declara tu fe en este maestro constructor. Señor, confío en tu diseño para el universo y para mi vida. Construye en mí tu morada. Desde el arca que nos salva del juicio hasta el hogar eterno que Él prepara para nosotros, toda la Biblia es el testimonio del poder de un Dios arquitecto. Creo que Dios está restaurando la fe de personas que fueron sacudidas por el escepticismo. Te está mostrando que no hay conflicto entre la verdadera ciencia y su palabra, porque Él es el autor de ambas. Te está dando una nueva admiración por su mente brillante y por su cuidado detallado con su creación y contigo. Si este mensaje construyó algo nuevo en ti, comparte los cimientos. Nuestra jornada por los misterios de la Biblia continúa. Suscríbete al canal y activa la campanita. Nuestro próximo video será El Jardín del Edén. ¿Dónde estaba realmente? Evidencias geográficas y arqueológicas. ¿A quién conoces que ame de historia, los misterios y quizás tenga dudas sobre la veracidad de la Biblia? Este video es la herramienta perfecta. Envíaselos. Construyamos puentes de fe. Para declarar tu admiración por el gran arquitecto, comenta con el hashtag #DiosArquitecto y di cuál de las construcciones bíblicas te fascinó más. La Biblia no es solo una guía para el cielo, es el plano que revela la mente de nuestro Creador. Confía en su proyecto. Él es el maestro constructor, y la obra que Él comenzó en ti, Él es fiel a completarla. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hebreos 3:4